RCA Radio 88.8 FM, directo al corazón, con Gloria Barbosa. Un despertar de conciencia. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Su ambición, pero también impulsaba el progreso en la región. Fue con el escudo de oro su honorable distinción. Medida poniéndole el corazón y ayudándole a su pueblo a forjarse con tesón. Por ser un hombre sencillo en toda celebración, pasó desapercibido pero siempre por honor. Hizo cosas importantes que le enaltecen su don. Su hija Gloria, que amaba, lo quiso con tanto amor, que para hacerlo inmortal le dediqué esta canción, porque mucho lo recuerda la gente que lo admiró. Viernes 5 de septiembre del 2025 y estamos en el programa 1184. Agradecemos inmensamente primero a Dios, luego aquí agradecemos también en la gerencia de la RCA 88.8 que nos permite hacer este programa el día de hoy. También agradecemos
al doctor que se conecta con nosotros desde México. Agradezco también a Jennifer Vallecilla que está en el máster y quien les habla, Gloria Barbosa. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa de Directo al Corazón. Hoy con el placer de tener al doctor Galindo con nosotros. Doctor Francisco Galindo, ya es como la quinta vez que estamos. Qué bendición tenerlo con nosotros. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Gloria. ¿Sí me escuchas? Sí, perfectamente. Okay, gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a todos las personas por allá por tu tierra. Gracias, gracias. He querido titular el programa de hoy: no se heredan las enfermedades, se heredan los conflictos. ¿Qué tanta razón hay en eso? Claro, sí, somos un cúmulo de herencias transgeneracionales a través de los telómeros de nuestros cromosomas. Y pues bueno, la emoción es una energía cuántica que no conoce tiempo, espacio y lugar. Entonces se va a presentar en el momento que así se decida, de acuerdo a nuestro estado de ánimo, a nuestro estado de cortisol, a nuestro estado de salud mental que nos encontremos en ese momento. Entonces se va a presentar incluso un trauma hasta después de 3 generaciones incluso. Se habla de que un trauma puede ser heredado hasta después de 3 generaciones. O sea que el bisabuelo tuvo el trauma, el conflicto, y el bisnieto lo va a presentar. Sí, eso ya incluso está en la psicología clínica, en la teoría polivagal, ya las investigaciones de psicología se ha manifestado, y bueno, la biodescodificación pues ya lo ha postulado, ¿verdad? A través del doctor Salomón Cela y del doctor Hammer. Esto es muy interesante, doctor, y sobre todo, aún más complejo, es que muchas personas no se niegan a creer, se niegan a aceptar el tema de la biodescodificación, el tema de que somos creadores nosotros de nuestras propias enfermedades, que somos creadores incluso de un accidente de tránsito o lo que sea, lo estamos creando nosotros. ¿Lo atraes? Consciente. Porque el miedo a la cosa atrae la cosa, dice un dicho muy popular, y pues es verdad. Nosotros, eso que tanto tememos, es lo que vamos generando y vamos creando con nuestra mente en segundos, y después decimos, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Y si empezamos a recapitular, claro, nosotros lo hemos creado. Y ¿por qué nos cuesta tanto trabajo de verdad aceptar esto, doctor? Bueno, yo creo que finalmente es multifactorial, ¿sí? Una es la modernización, los medios de comunicación, la educación que se lleva en casa, la educación pues que tiene que ver con múltiples factores, ¿no? O sea, no es uno solo, o sea, no es que al final la persona sea cerrada. Lo que pasa es que tenemos un programa mental, sí, o sea, tenemos una programación mental en la cual vamos heredando creencias y por lo tanto heredamos enfermedades, vamos heredando una creencia y esa creencia genera una emoción y esa emoción genera un síntoma y un conjunto de síntomas, bueno, detonan. Es que yo lo veía gente con mi hermano, es algo así, luego lo cortito. Mamá muere a los 60 años y mi hermano siempre dijo, yo me voy a morir a los 60, y se murió a los 60. No, o sea, declarado, definitivamente. Declarado, sí, o sea, finalmente conozco personas que dicen, no, yo para eso no sirvo, y cuando tienen oportunidad de hacer algo, no la pegan. ¿Por qué? Porque finalmente hay un autosabotaje, hay una preparación para el éxito o para el fracaso, dependiendo cómo lo vayas tú manifestando en tu interior. De hecho, hay un libro de filosofía hermética que habla de 7 principios y habla precisamente sobre el principio del mentalismo, de la correspondencia, de la vibración, el principio
de la polaridad, habla sobre todos estos principios de la causa y el efecto, de la generación. Este principio, estos principios herméticos, que son 7, precisamente es lo que hablabas tú en un momento. Eres creador, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. O sea, toda esa energía de vibración que tú detones es lo que vas a crear, ¿sí? Si tú crees en ti, vas a tener el impulso para crear lo que así convenga, porque al final, pues todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Todos empezamos de cero. El detalle es que unos tienen un árbol genealógico, pues, más proactivo, y hay otros que lo tenemos, pues, diferente, ¿no? Entonces hay que luchar. Y pues bueno, los que nos dedicamos a esto de la terapia, ¿verdad? Pues tenemos el árbol genealógico más fregado, ¿no? Somos los que estamos evolucionando, ¿no? Claro, nos correspondió, por ejemplo, en mi caso, Arreglar, sí. comprendí, dice, por ejemplo, la determinación es la clave para liberarnos de los conflictos del pasado. Y yo pienso que sí. Cuando yo descubrí que traía un transgeneracional bien fregado, no solo por parte materno, sino por parte paterno, porque como le he contado, mi padre vivió 105 años. O sea, yo tengo genes de 1800. Imagínense las creencias de esa época, sobre todo las mujeres no teníamos voz ni voto, la mujer calladita se ve más bonita, no expresaba nada, o sea, era impresionante. Entonces, y vámonos por el otro lado, pues mi mamá, cuando se casa con mi papá, sí ya era mucho más joven, ella tenía 27 años, pero igual, viene de un clan familiar, de una carencia económica espantosa, de una desvalorización, de un transgeneracional de diabetes, donde casi todas fallecieron de diabetes, y entonces también lo mismo. Yo vivía en conflicto con mi madre porque ella no expresaba. Yo le decía, dígale a mi papá tal cosa. Ella no expresaba. Entonces yo dije, aquí yo tengo que romper este ciclo, tengo que cambiar esta historia. Yo no quiero que mis hijas repitan lo que yo ya estoy viviendo y repitiendo. Y es donde tomo esa determinación de empezar a leer, de empezar a aplicar, de empezar. No tenía la oportunidad de estudiar ni en la universidad, ni en nada de eso. Y es más, estos temas no se hablan en una universidad. Uno ve cantidad de gente profesionales en muchas áreas, muy exitosos en su parte de pronto laboral, pero su parte personal, emocional y sentimental vueltos nada. Y en ese, pero ahí, ¿qué pasó? Pues ahí estamos viendo cómo repetimos estas historias, como los dolores, los casos de fibromialgia, de tantos dolores, de verdad que es increíble. Empecemos por una gripa. Desde una gripa, quiero que hablemos un poquito de ese tema de la gripa, qué es lo que estamos, cuál es el conflicto que estamos heredando, cuál es el conflicto que estamos repitiendo, porque no a todas las personas les da gripa de la misma manera. Sí, bueno, existen algunas teorías acerca de lo que vienen siendo los síntomas. Unos, por ejemplo, algunas capas embrionarias hablan de protección, otras hablan de contacto, otras hablan, por ejemplo, de supervivencia, otras hablan de movimiento, ¿sí? En sí, cada capa embrionaria va a ir determinando ciertos órganos, entonces esto se va a ir dando de acuerdo. Por ejemplo, la piel, que estamos hablando de un conflicto de contacto, o sea, el tacto. ¿Qué tiene que ver temas de la piel? Bueno, cómo es mi relación con mi entorno, si me siento amenazado, si me siento abandonado, si me siento en riesgo, si tengo sufrimiento. Los temas de la piel tienen que ver con temas de amor, sí, con temas de tristeza. El tema, por ejemplo, de la nariz, que es la entrada energética del pulmón, el pulmón se encuentra en el
le dicen los chinos, en el yao superior, que vienen siendo corazón, pulmón, y la salida, la entrada energética del pulmón es la nariz. El pulmón se encuentra en el cuarto chakra, que es del amor. Estamos hablando del chakra verde, estamos hablando de tristeza. Cuando hay una gripa, estamos hablando de tristeza. Cuando un niño está triste, o cuando estás rumiando un pensamiento, o tienes una expectativa, o supones, traes una suposición acerca de un tema, y se te presenta, o estás triste, o tienes una pérdida, ¿qué sucede? Empieza la nariz a ulcerarse, y está ulcerada y ulcerada. Cuando llega esa noticia y sale la emoción de estar a la expectativa, entonces empieza a llorar la nariz, empieza a liberarse toda esa úlcera para regenerar tejido nuevo, y empieza el moqueo, ¿verdad? Que al final es una enfermedad fría, que hablan de enfermedades frías y de enfermedades calientes, que el doctor Hammer habla de que unas son simpaticocónicas y las otras son, unas son estado agudo y otras estado caliente, ¿sí? O sea, hablamos de un estado en el cual es un estado agudo, en el cual tengo el trauma, y ya el estado caliente es cuando ya pasa el trauma y viene el proceso de reparación. Entonces la gripa es un proceso de reparación, Gloria. Exactamente, doctor. O sea, cuando nuestro cuerpo es tan perfecto que se está reparando, es cuando vienen a salir estos síntomas en nuestro cuerpo, y es cuando más los atacamos nosotros con medicamentos y con cosas, porque no queremos sentir. No queremos sentir el malestar, y es algo increíble. Por ejemplo, yo he sido diagnosticada con bronquitis. Pero ¿qué pasa? Yo ya soy consciente y me empezó el dolor de espalda, me empieza como el empezar a írseme como el aire, la opresión en el pecho, y entonces, a ver. Ay, es que he tenido unas broncas terribles, esta peleadera con fulanita, esto, cuestión de aquello. Entonces, a ver, tranquila, Glorita, si quieres chillar, chilla, puedes chillar todo lo que quieras, es normal, date permiso de sentir, si no quieres hacer nada. O sea, yo coloco ahí una autoterapia conmigo misma y empiezo yo escuchaba mucho al doctor Ángel Escudero, de hecho él tiene muchos libros, no sé si usted lo ha escuchado, dice curar con el pensamiento, él también habla de la noestesia, el doctor Ángel Escudero. Entonces él dice que del mal no hay que hablarlo ni siquiera para eliminarlo, que del mal, o sea, que si yo tengo dolor de espalda, en vez de decir tengo dolor de espalda, lo que debo decir es mi espalda está suave, ligera, mi espalda está bien, mi espalda está conectada con todos mis órganos, tendones, músculos. O sea, formar de esto algo muy positivo. ¿Y qué pasa? Pues se me va a desaparecer el dolor, y es la verdad, yo lo puedo corroborar, corroborar. Estás escuchando Directo al Corazón con Gloria Barbosa. Doctor, después de estos gracias a ellos, estamos permitiéndonos seguir aquí al aire porque son nuestros patrocinadores, toca cumplir con estos compromisos, pero estábamos hablando de este tema tan interesante de que no se heredan las enfermedades, se heredan los conflictos, pero hay algo muy importante y usted como médico lo sabe. ¿Qué es lo primero que le preguntan a uno cuando llega a una consulta médica? ¿Quién de sus familiares ha padecido? La historia familiar. La historia familiar, ¿verdad? La historia clínica. En la historia clínica hay varios apartados, ¿verdad? Y uno de esos es los antecedentes heredofamiliares. Sí, o sea, si en la familia existen algún paciente, algún familiar que haya padecido cáncer, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad autoinmune, sí, o sea, es parte del interrogatorio que se tiene que realizar, ¿verdad? En la historia clínica. Y resulta que bueno, me están haciendo aquí una pregunta, dice, Glorita, porfa, pregúntale, cuando hay dolores cervicales teniendo reflejo en los brazos,
y lumbares, ¿qué significado puede tener? Bueno, la columna, o sea, lo que es la columna se separa en varias zonas. La zona cervical es el sostén de la calota de la cabeza y tiene que ver con varios apartados ahí, porque son 7 vértebras. Cada vértebra corresponde a una emoción. En sí, lo que es la columna tiene mucho que ver con el movimiento, ¿sí? De la cabeza, de voltear a mirar, o a quién le dices, por ejemplo, que no se vaya. En este caso, si son a los brazos, lo que es la parte de las manos, si hay un reflejo del dolor hacia los brazos, estamos hablando de un tema de papá, de la cabeza de la familia. Estamos hablando de que papá son las manos y los brazos y mamá son los pies. Papá es la cabeza, porque es la cabeza de la familia. Papá es la cara, mamá, por ejemplo, es la comida. Entonces, estamos hablando de que si hay en el cuello y los brazos, hay un conflicto de miedo al abandono. Sí. Y en la columna lumbar estamos hablando, y que bueno, aquí también entra lo que estamos hablando. Puede que no sea personal, que sea transgeneracional, ¿sí? Que sea de mamá o que sea de bisabuela. O sea, en muchas ocasiones estos miedos que existen no son personales, son miedos heredados. Y en el caso de la lumbar, volvemos a lo mismo. Esa es la zona de mi relación con las personas de mi clan, ¿sí? La cadera derecha corresponde a la pareja y la cadera izquierda al el lado emocional que viene, bueno, en el caso de que sea derecho, ¿verdad? Porque también hay que ver si es derecho, si es izquierdo, y bueno, se invierte. Y esto tiene que ver con la protección de mi casa o con mi relación con mi pareja o mi relación con los que me rodean en mi hogar, que esa es la zona lumbar. Bueno, y específicamente cuando ese dolor de cintura que se para uno y dice, empieza a decir uno ya camina como chencha porque camina uno todo enredado. O sea, Bueno, ahí es una carga familiar. una carga familiar. Sí, es una Bueno, carga familiar. muy interesante. Muchísimas gracias a nuestra oyente que nos ha enviado esta pregunta. Esto es muy interesante, doctor, de verdad. Conocí el caso de una chica que no podía mover las manos, ya había perdido la movilidad de las manos, ya, mejor dicho, no podía, ya tenía, ¿cómo se dice? Una limitación bastante fuerte. Y empieza en este tema de la descodificación y resulta que él tenía un conflicto con papá muy grande porque el papá se habían separado con la madre cuando ella tenía como 17 años y entonces ella quería golpear al papá, pero ¿qué nos dicen a nosotros desde nuestra infancia? Que el papá no se le puede pegar, el papá es sagrado, que es pecado, que todo esto. Y ella, claro, reprimía toda esa sensación, todo ese dolor y tuvo que hacer el ejercicio de empezar. Y una vez le dice a las personas, tiene ira, golpee algo, golpee, saque la ira, no se quede. Es que el problema no es sentir la ira, el problema es porque somos humanos. Y como humanos tenemos que sentir. El problema es qué hago con lo que siento. Me lo trago y después, por eso dice que el cuerpo habla cuando la boca calla. Sí. También me han hecho la pregunta, y fue por lo que más le había comentado al doctor que hiciéramos este programa, es con respecto a la culebrilla o el herpes zóster, que es muy conocido o sea, muchas personas la han padecido. Sí. Sí, el herpes, pues es una enfermedad, es herpes zóster o culebrilla, que es una afección por los nervios y ahí en diferentes. Si es en la cabeza, pues es papá. Si por ejemplo, si es en el tórax, bueno, pues son mis colaterales. Por ejemplo, si es muy común que se genere en la base de la tetilla izquierda, es el lado de los hijos, ¿sí? De hecho, fíjate que acabo de ver un paciente antenoche
una persona de 91 años con herpes y con una neuralgia posherpética, porque queda una neuralgia posherpética. Entonces, en el interrogatorio, le digo a la hija, oye, ¿tu papá ha tenido algún conflicto con alguno de sus hijos? Y dice, sí. Digo, porque esta zona del tórax, abajo de la tetilla, son los hijos, porque aquí es donde uno los arropa, ¿sí? El ala. En el ala, exactamente, ¿no? Entonces es un problema de nido. Le digo, ¿qué pasó con...? Dijo, es que él tuvo problemas con, bueno, dijo, un hijo muere. Le digo, bueno, pues puede ser una causa, pero aquí sería más un conflicto de vitiligo, a lo mejor, o una neurodermatitis, o una fibromialgia, le digo, porque la fibromialgia es ese miedo a perder el contacto con mis seres queridos. Entonces, algo otro dijo, bueno, es que muere mi hermano, dice, y mi hermana le quita la casa. Le digo, bueno, entonces es más el de la hermana. Sí, le digo, es más el conflicto, porque es un conflicto de separación, pero con ira, con enojo. Entonces, al abuelo le entra la emoción, le entra la tristeza y le viene la neuralgia. Sí, pero el conflicto viene de un conflicto de separación, es un conflicto de tacto, un conflicto de contacto, es un conflicto de relación. Lo que tiene que ver la culebrilla es un tema de relación, es cuando te liberas de la persona y te liberas ya sin ira, porque cuando tuviste la ira, cuando tuviste el estado agudo o el estado intenso de la descarga de cortisol, de adrenalina con la ira, migran las bacterias, miran en este caso los virus que ya están ahí adentro, pero migran hacia esa zona donde hay ese contacto, que puede ser la cadera, puede ser la pierna, la zona genital, la cara, la espalda, o sea, dependiendo la mano, dependiendo de dónde sea y con quién sea ese conflicto, y viene el proceso de reparación y aparece la enfermedad, aparecen las vesiculitas y deja, el recuerdo te deja la neuralgia, ¿sí? Caso concreto de una paciente que tiene un conflicto familiar con su papá, de crónico, muere la mamá, ella hace las paces con los dos y le aparece la culebrilla en la cadera del lado derecho y me dice, oiga doctor, me aparece esto, ¿pero por qué? Le digo, es que ya liberó a su papá. Y dijo, bueno, sí, es que ya lo perdoné. Le dije, bueno, esa es la culebrilla, ahorita va a aparecer, pero cuando venga una emoción de ira va a volver a doler. Entonces necesitas trabajar con tu papá, pero con amor, desde el agradecimiento, desde la enseñanza, desde tu autovalidación, porque finalmente la piel es la autovalidación, es el autoconcepto. Por eso el acné en los jóvenes en la cara es un autorrechazo. Bueno, mi queridísimo doctor, tenemos muchas preguntas, pero quiero también con respecto a la culebrilla, ¿qué pasa, qué conflicto se está viviendo cuando se desarrolla en la persona, en un varón, en la cabeza? O sea, se le desarrolló en la cabeza, en el cuero cabelludo. Papá, Conflictos o con sea, es un papá. conflicto del lado masculino, es un conflicto con la cabeza. Bueno, hay que ver también, o sea, porque en muchas ocasiones papá no está y la cabeza de la familia es mamá. Entonces, ahí viene ya la transposición de la jerarquía. Entonces, yo le mando la jerarquía no tanto a papá, se la mando a mamá. ¿Sí? O más un tema como de autoridad. La autoridad, o sea, es Porque la si de pronto el autoridad. conflicto es en el laboral, es Sí, más un tema de un tema autoridad. puede ser laboral, puede ser con el gobierno, con Hacienda, puede ser con lo que se representa autoridad. Igual es la rodilla derecha, es autoridad. Y ¿Sí? ahí cómo se podría, por ejemplo, manejar, Bueno, en gestionar. primer lugar hay que ver cuándo se presenta la enfermedad, o sea, en qué fecha, y de ahí te vas para atrás 15 días, un mes o hasta 2 meses para ver dónde fue el conflicto y qué conflicto se repara. Cuando ese conflicto se repara, cuando yo tengo, por ejemplo, una multa de Hacienda
o tengo una multa de la alcaldía, o me llega un requerimiento del juez, o tengo una salida de un conflicto de aniversario, porque muchas ocasiones son de aniversario también, El que tiene que síndrome ver de... que me repite la fecha con un evento traumático, ¿sí? Porque hay personas que empiezan a tener conflictos de miedo, de ansiedad, de causa desconocida. Cuando empiezas a hacer el interrogatorio, bueno, ¿qué te pasó hace un año? Bueno, es que el año pasado en estas fechas no me pasó nada, fue el año antepasado cuando yo tuve este problema, y fíjese que sí, porque el año pasado me sentí igual. Entonces es un conflicto de aniversario en el cual el entorno de lluvia, de viento, de floración, me crea las condiciones para que mi inconsciente biológico identifique. Por eso te decía al inicio, las enfermedades son cuánticas. Digo, las emociones son cuánticas. Esas no, es energía, esas no conocen tiempo, espacio y lugar. Esas van a salir en forma de demonios, como decía San Agustín, cuando así sea. Por eso nuestro pasado viene y nos lo recuerda en su momento, ¿sí? O sea, el inconsciente biológico del ser humano, pues es sorprendente. Bueno, Sorprendente. mi doctor, de verdad que es muy interesante todo este tema, el doctor Francisco Galindo. Quiero saludar también al capitán Ñustes, Dios me lo bendiga, de bomberos. Bueno, tenemos preguntas, Jennifer. ¿Dónde está Jennifer? Que hoy la tenemos muy silenciada por ahí. Señora Gloria, muy buenos días para usted, para el doctor. Qué tema tan interesante, y no es que esté silenciada. Estoy súper, hiper, mega pendiente del tema porque de verdad me parece genial. No sabía que el acné, por ejemplo, significaba autorrechazo. No tenía ni idea, y sí que sufrí de acné cuando era joven. Muy bien. A las 9 de la La mañana, viejita, ella ya se cree viejita, y es que cuando era joven, imagínense. bueno, cuando era más joven, así, Ah, sí, sí, todavía. cuando era más joven entonces. Doña Rosa María Martínez Méndez dice, saludos, doctor desde Padilla. Saludos, Rosy. Es mi municipio donde yo nací, acá en Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. Muchos saludos, Rosy. Gracias. Muchas gracias a Cindy Yolanda Morales. Nos dice, buenos días, Dios les bendiga. Y Disori Queen, muy juiciosamente, ella siempre nos envía un saludo y nos dice, muy buenos días, señora Gloria. Un cordial saludo también para toda la mesa de trabajo y por supuesto para el gran invitado del día de hoy. Gracias. Como siempre nos hace 4 preguntas, pero las voy a ir leyendo una por una. La primera dice, ¿de qué manera los conflictos familiares no resueltos pueden influir en la salud emocional y física de nuestras generaciones? Bueno, es que hay diferentes. Por ejemplo, Gloria hablaba sobre el conflicto de carencia. O sea, es una lucha, por ejemplo, de herencias. Cuando hay un robo hacia un pleito de herencias, o sea, una guerra de herencias hacia nuestros ascendentes, vamos a crecer con una idea errónea acerca del dinero. Entonces vamos a tener un conflicto de carencia. O sea, vamos a ver el dinero como malo, como maldito, como algo que causa conflicto. Entonces rechazamos inconscientemente el dinero. ¿Por qué? Porque por el dinero se perdió la familia. Entonces protegemos la familia y sacamos el dinero de nuestro clan. Entonces es un secreto. Tenemos secretos, por ejemplo, guardados, por ejemplo, cuando en la familia existe un familiar con parálisis cerebral que viene a unirnos, pero es la vergüenza de la familia en antaño y lo recluyen en un cuartito allá oscuro donde nadie lo vea, donde no avergüence la familia. Y eso va a venir en el futuro a recordárnoslo en forma ya sea de una discapacidad o en forma de una desunión familiar, que puede ser desde conflictos de territorio con la familia. ¿Por qué? Porque no aceptamos esa unión familiar, porque la parálisis cerebral desde el transgeneracional es la unión de la familia. O sea, ese ángel que Dios nos manda es para
que todos seamos humildes, o sea, nos genera humildad hacia el clan familiar, pero si lo rechazamos y nos avergonzamos, vamos a tener conflictos de clan. Cuando existen, por ejemplo, secretos guardados acerca de sexualidades, de incestos, de abusos, se va a padecer incluso de lo que platicaba ahorita la persona que preguntó, de dolores de columna. Sí, muchas veces ese dolor de lumbar, ese dolor en la cadera, es una historia de abuso transgeneracional, no es mío, es transgeneracional, ¿sí? O van a existir tendencias a padecer conflictos de heridas de humillación en la infancia. Entonces, todo lo que no se resuelva con nuestro clan hacia arriba, van a seguirlo padeciendo los de abajo. Por eso es muy importante hacer las paces con nuestro clan y rendirles homenaje a partir de reconocimiento y del amor y el agradecimiento y esa liberación a partir de nuestra conciencia. De hecho, hay un libro que se llama Este dolor no es mío. Ese dolor no es mío, exacto. Cuando lo identificamos y les decimos gracias porque ustedes son más grandes que yo, estuvieron primero, hay que respetar ese clan, pero esto ya no me corresponde, se lo devuelvo con amor y yo continúo, me hago cargo y responsable de lo mío. Adelante, Jennifer. Muy bien, señora Gloria, la siguiente pregunta que nos hace la señora Disori Queen dice, ¿cómo identificar si una dificultad personal realmente proviene de un conflicto heredado y no es solamente una enfermedad? Bueno, una dificultad para, por ejemplo, el impulso, o sea, es que, bueno, aquí hay que diferenciar si es un síntoma o es un comportamiento, porque una cosa es mi personalidad y mi actitud ante la vida, que ese no es un síntoma, esa es mi actitud. Y otra cosa es el síntoma, porque, por ejemplo, un síntoma que aparezca de la nada tiene que ver más con una energía cuántica. Pero la actitud heredada tiene que ver con, precisamente, o sea, cuál es el papel o el rol de mamá y de papá en mi día a día, porque ya lo hemos platicado, mamá nos genera identidad, estabilidad, nos va a dar personalidad, comunicación asertiva, nos va a ayudar a tener éxito, ¿sí? Mamá nos va a dar esa seguridad que queremos, papá nos va a dar el impulso, nos va a dar el trabajo, nos va a dar la profesión, papá nos va a ayudar a tener personalidad, ¿sí? O sea, entonces, si uno de los dos falla en esa, mi actitud va a ser de una manera, sí, o sea, voy a ser retraído, voy a ser inseguro, o voy a ser una persona extrovertida, o voy a ser una persona con impulso, o voy a ser una persona emprendedora, o siempre voy a estar en el miedo, sí, o sea, dependiendo de cómo sea mi programa mental. Pero ya en una sintomatología es como lo platicaba, o sea, o sea, si yo no hago pesas, si yo no hago ejercicio, si yo camino, si yo tengo una vida sana, ¿por qué me duele la cadera? Bueno, entonces ahí ya vamos a ver si es mío o tengo un conflicto de pánico. Si yo tengo un conflicto de pánico, de agorafobia, perdón, y no puedo salir a la calle, me pongo en pánico, me recluyo, siento ese pánico de estar en un entorno, entonces ya hay que ver si ese sí ya no es tuyo, hay que ver quién fue hacia arriba, hacia tu transgeneracional, quién sufrió ese trauma, porque lo decía al inicio, o sea, el trauma se va a heredar, ¿sí? Entonces hay que ver bien cuál sería la sintomatología o la actitud para ver si se hace una reprogramación neurolingüística para que la persona cambie sus creencias acerca de sí misma, ¿sí? Porque paciente, por ejemplo, con hipocondria, que siempre está pensando que tiene algo, que está enfermo, se lo va a crear. ¿Por qué? Porque inconscientemente él dice que tiene cáncer. Y entonces va a encontrar cáncer en alguno de sus lugares. ¿Por qué? Porque él constantemente está decretándolo. Entonces el decreto es una energía de creación. Sí, si yo me manifiesto como una persona única, maravillosa, hermosa, amorosa, me acepto, me amo, me apruebo,
pues voy a estar en armonía conmigo. Entonces eso me va a hacer que aunque yo no tenga las mejores facciones, me vea atractivo hacia los demás. Sí. Adelante, Jennifer. Claro que sí, doña Gloria. La siguiente pregunta dice, ¿qué estrategias recomienda para cortar esos ciclos de conflictos que se transmiten de padres a hijos? Bueno, mira, hay varias, ¿verdad? A mí lo personal, lo que viene siendo la constelación familiar es algo que me fascina, porque reparamos y movemos la energía del campo mórfico, ¿sí? Hay un campo mórfico en el cual tenemos una conciencia de clan, pero no la conocemos. Pero sí, por ejemplo, el comportamiento nos define, ¿sí? El comportamiento de familia define la conciencia del clan. Pues unos son pendencieros, borrachos, mujeriegos, y otras mujeres son sumisas, y otros son trabajadores y leales, y bueno, esa es la conciencia. Y tú dices, te conoces a los Rodríguez, o conoces a los Martínez, o conoces a los Sánchez, mira, esos son así, así, es una conciencia de clan. Pero luego, resulta que el papá tuvo un hijo fuera del matrimonio que nadie sabe, pero algunos saben, oye, es que ese es hijo de fulano, y es igualito que ellos. O sea, fíjate, y dices, oye, ¿por qué es así? Es que es igualito, porque trae una conciencia de clan. Entonces, cuando quieras tú mover esa energía, hay que constelar, porque en la constelación se mueve el campo mórfico y haces las paces con los ascendentes, ¿sí? Con los grandes, con los Gracias, doctor. Hay una serie muy interesante que la he recomendado mucho, que se llama Mi Otra Yo, que de verdad es maravillosa. También quiero saludar a la doctora Ani Ramírez, psicóloga holística, que también ella trabaja el tema de las constelaciones familiares. Pero hay como un enigma. La gente no quiere constelar, cree que eso es brujería, cree que eso es cuestión del pasado, cree que están llamando espíritus o cosas así. Y no, eso es una cuestión de ignorancia, porque la energía no tiene nada que ver con la parte espiritual. O sea, una cosa es invocar espíritus, por ejemplo, y otra cosa es reconocer que hay una energía de un ser que ya partió, pero que aún la seguimos cargando, y que de repente ese es el dolor que tenemos, porque ahí está la energía de ese ser. Directo al corazón, con Gloria Barbosa. Un despertar de conciencia. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Bueno, mis queridos oyentes, gracias por su sintonía, y como siempre, con el doctor Galindo el tiempo se nos va muy rápido, y muchas preguntas que nos están haciendo, y lo más interesante es que el doctor ya me está diciendo que la próxima semana hacemos una segunda parte de este programa, porque están muchas las preguntas por resolver. Pero creo que quedó algo pendiente de Disori Queen. Jennifer, por favor. El miércoles, si Dios lo permite, el doctor tiene su espacio. Entonces, ya empiezo a agendar para que ese próximo miércoles, estemos nuevamente con el doctor. Adelante, Jennifer. ¿Quieres que lea las últimas preguntas que nos llegaron, verdad? Perdón, es que el sonido está un poquito bajito. Nos Sí. tocó, Jennifer, le voy a pedir el favor de guardarlas. Saludar a Disori Queen, agradecerle, y a las personas que están ahí conectaditas con nosotros en la página. Y pues agradecerle al doctor Galindo, y sobre todo su maravilloso tiempo que nos regale para la próxima semana. Agradecerle a Rosa María Martínez, Cindy Yalini Morales, Disori Queen, Matilde Mata, Ángel Castillo, y todas las personas que se van a seguir conectando desde el momento 24 también están con nosotros. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Gracias, qué amable. Un saludo a mi hijo Ángel Castillo, que está en Guadalajara. Gracias, hijo, por escucharme. Bueno, doctor, también recuerde que tiene una misión desde qué día, que si se puede conseguirme el contacto del doctor, se me olvidó, científico, especialista en cómo piensan los hombres, las mujeres. Se me fue el nombre de él. Bueno, pero agradecerle, doctor, definitivamente por este espacio, y nos damos cuenta que nosotros, como podemos crear, también lo podemos descrear. También podemos desprogramarnos de todos esos conflictos, de todas esas emociones,
y qué mejor que hacerlo de la mano de un profesional como usted. Gracias, doctor Qué amable, Galindo. qué amable. Dios me lo bendiga por regalarnos este tiempo. A las personas que han estado ahí pendientes, el próximo miércoles, con el favor de Dios, vamos a estar nuevamente conectados para continuar respondiendo todas estas preguntas. Muchas gracias. Bendiciones, doctor Galindo. Un abrazo Qué para amable. ustedes a México. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y recuerden que la mejor medicina es el amor propio. Claro que sí, cuando aprendemos a amarnos siempre, sobre todo la autoobservación. Claro. Esto que estoy sintiendo, ¿qué me hace pensar? ¿Por qué siento esto? ¿Y cómo lo puedo resolver? Y buscar las ayudas, definitivamente. No adormecernos, porque hoy rapidito me duele la cabeza, rápido, una pasta y quedamos, no es solución. Seguimos con el conflicto. Gracias, doctor. Un abrazo para usted hasta México. Gracias, Jennifer. Gracias, Chao, chao. muy amable, un abrazo a Bendiciones. todos. Gracias.